after time, follow the line, taking me away from you. I never felt that way before. I'm losing control, driving me insane. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les saluda Favorino de Arles y Marco Cornelio Frontón. Frontón, aquí estamos otra vez, otro día más. El Batistuta de las ondas radiofónicas podcasteras. El Gabriel Batistuta y la Brujita Verón. Y la Brujita. No vamos a decir quién es cada uno. La Brujita Barrón. La Brujita Barrón es el amigo de Aulogelio. Sí. Hoy vamos a leer la Noche Ática número 12. A la siguiente será 12 más 1 y podremos hablar de motociclistas. De nietos, sí. Y de nietos. Pero de momento es la 12. ¿Qué hacemos, querido Frontón, en las Noches Áticas? Pues leer capítulos de los diferentes libros que componen las Noches Áticas. Que es una obra del polígrafo latino Aulogelio. Sí. Aulogelio, autor del siglo II después de Cristo, se movió en la Roma. En la Roma, vamos a decir, de los buenos emperadores, por así decirlo. Vamos a decir que copada esta época por Marco Aurelio, la gran figura de Marco Aurelio, el emperador filósofo. Sí. Que si Marco Aurelio, vamos a decir que existiera hoy en día, haría libros de autoayuda, básicamente. Marco Aurelio haría libros de autoayuda. Sería un personal coach de estos. Pero sería un personal coach y presidente del gobierno a la vez. Pues sí. ¿Cuál puede ser? Puede ser Mujica. Puede ser Mujica. Pero en joven. Pero Mujica. Pero en joven. En Europa no hay una figura como la de Marco Aurelio ahora mismo, ¿no? ¿Macron? Macron Aurelio. No. Macron Aurelio. Bueno, dos expertos en Europa en la geopolítica europea. No en la figura mitológica. No, en la figura mitológica no sería chiste, porque sí sabemos un poquito sobre ella. Dos expertos en la geopolítica europea y mundial en general. Leemos a Aulogelio, un autor del siglo II, y que es un autor que, como su denominación de polígrafo indica, escribe sobre temas. Bueno, una cosa, lo de polígrafo lo digo yo, realmente esto de polígrafo solamente se le aplica a autores que escriben obras diversas, y Aulogelio, según ese criterio, no entraría dentro de los polígrafos porque se ha escrito una. Sí. Lo que pasa es que la única que ha escrito es tan variopinta que yo lo considero un polígrafo también. Yo creo que se le puede llamar así. Sí.
Tú sabes cómo le dicen, bueno, ya lo sabrás porque eres un experto en Aulogelio, pero tú sabes cómo le dicen a Aulogelio en las historias de la literatura, en los manuales de historia de la literatura. ¿Aulogelio? No, ¿cómo lo catalogan? ¿Latino? No, lo catalogan, Es broma, esto es broma. lo catalogan de gramático. Gramático. Claro, es que me tienen mucha... El grueso es de gramática, pero a ver. Se nota que tiene, hombre, tiene tendencia siempre a tirar a la gramática en sus libros. Sí, pero sería denostar un poquito sus otras producciones, ¿no? Sí. Las producciones, bueno, venga ustedes. Sí, hombre, a lo mejor Kiko Records. No, a lo mejor simplemente que el tío, el hombre, ¿no? Era gramático, lo que pasa es que tenía interés por todo. No, te voy a decir realmente la verdad. Y es que todas estas personas que hacen gala de Eurovisión, has dicho. gala de Eurovisión. El subconsciente me traiciona. Gala de Frontino, Nigidio haciendo ahí Eurovisión, ¿no? hombre, a ver, bueno, no. Grecia y Roma. Grecia e Italia. Estos escritores que hacen gala de erudición de sus conocimientos se vienen a llamar gramáticos, como cajón desastre, ¿no? Como los gramáticos son todos los eruditos que hablan de libros y demás. Nosotros ahora mismo, según el criterio de literatura clásica, seríamos gramáticos. Sí. Aunque no hablemos de lengua, realmente. Hablamos más de lengua cuando nos comemos un chupachú y se nos pinta de azul que en ámbitos serios. Exactamente, como cuando se nos va de la lengua. Sí. No, hombre, a ver, aquí que la gente no se lleve una imagen tan así. Realmente nosotros hablamos de lengua en nuestra vida. Lo que pasa es que sí se puede decir. La vida común, en nuestra vida común. Desde cuando nos juntamos. En esta casita que compartimos. No, pero sí es verdad que tú eres más de gramática que yo en ese sentido, porque... Sí, ¿tú crees? Hombre, no, a ver, que tú siempre has sido de un polígrafo en tu carrera, ¿no? Pero yo sí siempre he tirado más hacia la literatura, yo también. La cultura... Hombre, pero entiéndeme, tú en tu vida, a lo mejor Sí. ha sido por tu profesión, Claro, te has visto hombre, obligado claro. a Eso ver, influye mucho. pero incluso en la carrera, cuando yo recuerdo hablar contigo, cuando tú hablabas de gramática y de sintaxis latina, Tenía y tal, un brillito en los tienes ojos, un brillo diferente, un tono de voz más meloso. Pero Miguel Meloso. Cuando yo pensaba en gramática en la carrera, yo me quería morir, la verdad. A ver, yo no me quería morir, pero es verdad que las horas de gramática pasan más largas que las de Sí. literatura. Sí. Bueno, es posible que... No, a ver, en mente. Bueno, es posible que tenga un poquito más de aprecio que tú, pero yo creo... Bueno, no lo sé. Es verdad que está claro que nosotros nos hemos estado saltando olímpicamente de todos los capítulos de gramática. Y de las clases. Y de las clases de fonética. Claro, es que al final, que es el que da color y chicha a esto, pues historia, sí, anécdotas sí. que cuenta Aulogelio. Sí, es pero... Es el antecedente de Michel de Montaigne, realmente. Otro gran Michel de Montaigne, que también escribía libros de ese tipo, de... Pero ¿sabes qué pasa? Bueno, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que la gente al final se queda, como es más técnico, la gente al final se queda con... Luce más para la gente cuando hablas de cosas clásicas. Cuando hablas de palabras, es como que luce más. Suena más erudito. Sí, más, porque de literatura el problema que tiene es que puede hablar todo el mundo, en realidad. O da la sensación de que puede hablar todo el mundo. Hombre, date cuenta realmente que cuando habla de cosas que no son de gramática dice he leído en el libro de este que dice esto, ¿no? Pues hombre, tampoco a lo mejor... Todo el mundo menos o más ha leído algo de literatura, pero no todo el mundo ha leído algo de gramática. Es por eso que... Fíjate cómo somos enciclopedia, ¿eh? Fíjate cómo somos los... Sí, pero sin orden. Sin orden, sí, sin orden alfabético. Fíjate cómo somos los seres humanos, que las cosas que menos
de las que menos sabemos las alabamos más como si tuvieran más mérito. Sí. Es como para ahora te llega un... La matemática. Ahora te iba a decir, ahora te llega un físico, un químico, te das una fórmula y decimos, uy, ¿cuánto sabes? A lo mejor esa fórmula la has estudiado el primer día de la carrera, ¿sabes? Sí. O por ejemplo cuando... Yo me acuerdo, es una tontería, pero el primer día de la clase en la carrera, en filología inglesa... Dice, altertum bisecho. No, en filología inglesa, el primer día de la carrera, en la primera clase hablaban de la invasión, empezó con la invasión normanda de Gran Bretaña. Y yo, por haber visto documentales y cosas de estas, sabía que fue en el año 1066. Dijo el profesor en clase, a ver, ¿en qué año, ¿sabes qué año invadieron los normandos Inglaterra? Dije, 1066 y toda la clase. Y yo, ¿de dónde ha venido? ¿De qué planeta? Y yo mirando diciendo... Lo había visto el día anterior en Discovery Channel. Exactamente, 2 de 3 días antes en History Channel esto. Digo, hostia, pues aquí voy a triunfar, ¿sabes? Ay, me acabo de recordar una anécdota de segundo de eso. Que tuve en el instituto, que yo, como era fanático, yo en esa época era mucho más que ahora, incluso era fanático de Roma. Lo que pasa es que sabía menos, pero estaba más pensando en Roma en segundo de eso que ahora, realmente. Lo que pasa es que ahora sé un poquito más y por eso he dejado de pensar. Hombre, ha pasado el periodo ese de fascinación. Y recuerdo que íbamos con mucho miedo porque nos tocaba un profesor famoso por su dureza y su disciplina, ¿no? Y todo el mundo asustado, nadie quería hablar. Y entonces el profesor empezó la primera clase del curso, es que es lo mismo que a ti, pero más joven. Y más mérito, por tanto. No, porque no más mérito porque no era una cosa tan difícil. Lo único que preguntó era cuál es la fecha, el año de la caída del Imperio Romano y el principio de la Edad Media. Caída de Roma. La caidita de Roma y el principio de la Edad Media. Entonces que yo le dije 476 así con mucha timidez, porque yo era y sigo siendo un poco tímido. Sí. Timorato. Y me dice, timorato. Y el profesor me miró y dijo, muy bien. Y yo me quedé así todo eso y le dije, gracias, ¿sabes? Como si hubiera sido descubierto un la premio. Pero claro, porque algunos compañeros míos me miraban diciendo, ¿y este qué ha tenido que hacer en su vida? No, era en plan, ¿qué ha tenido que hacer en su vida para saberse esto, no? En plan, qué poca actividad. Si todavía no hemos tomado apuntes, ¿cómo puedes saber esto? Esa es un poco la mentalidad muchas veces. Y sobre todo porque te gusta. O sea, porque te gusta. No, ¿por qué sabes eso? La reacción de la gente es ¿por qué sabes por eso? Te lo digo, con esta edad, si no te pegas, ¿sabes? Claro. Por eso te digo que si no lo hemos visto todavía en la clase, si no hemos visto esto, ¿cómo puedes saberlo? Si lo único que se puede saber es lo que se enseña en la colegio. Que sepa la gente que desde eso, que fue hace 2002, que fue hace 18 años, eso que fue hace 18 años, desde entonces no he sabido ninguna fecha más de la historia de Roma, ¿eh? No se crea que esa progresión siguió en el tiempo. Fue subirme así como a la cumbre y ya vivir de la renta todos los 18 años siguientes. Exactamente. Bueno, como algunos futbolistas. Sí, yo soy el Fran Mérida de la filología clásica. Fran Mérida triunfó un poquito menos que yo, ¿no? En el fútbol. El Robinho. el Robinho de la filología clásica. Son todos brasileños. Menos Fran Mérida, que es brasileño solo en su fantasía. Que es de Badajoz. Un saludo para Fran Mérida. Fran Mérida suena a alguien que pasó por Eurovisión, ¿eh? Sí. Bueno, dale. Cantando en latín. Vamos a leer el único capítulo que nos han pedido nuestra audiencia. Y como no, obviamente es de nuestra querida oyente fiel, Sonia. Qué grande Sonia, de verdad. El resto está en la playa. Hombre, pues no sé dónde está. No vamos a entrar a jugar, pero no, mucho menos. Es curioso porque el audio del programa de Estados Unidos ha tenido, ahora sí lo podemos decir, ha tenido una acogida bastante buena. Como Manolete. Como Enrique Ponce, que la tuvo el otro día. Y ha tenido una acogida bastante buena el programa de Estados Unidos, pero
luego al siguiente de Noches Áticas la gente no se ha enganchado. A lo mejor es que estamos haciendo muy mal las Noches Áticas, o es que hemos hecho muy bien. También es verdad que yo lo he promocionado, el de Estados Unidos lo he promocionado porque es una cosa distinta y más preparada. El tiempo del año también, hombre, estamos en el agosto. tiempo del año. Estamos en pleno agosto. Sí, pero sí, estamos en agosto, eso es verdad. Eso es verdad. Agosto es un mes complicado. Me lo confirmas, ¿no? Me confirma que está en agosto. Agosto es un mes complicado. Bueno, Sonia, nuestra querida amiga y bueno, es que es amiga, básicamente. Apoyo moral. Dice hola, pero no se queda ahí. Pero no se queda ahí. Esta vez quiero descubrir el relato que hay en los libros de Critolao, capítulo 9. Que si recuerdas es Critolao con Demóstenes. Bueno, Critolao con Demóstenes no. Demóstenes según Critolao. Dice: historia de unos embajadores de Mileto y del orador Demóstenes, encontrada en los libros de Critolao. Así que ¿Capítulo ese? Sí, es el capítulo 9. Así que vámonos con ella. A cielo con ella. Al cielo con ella. Capítulo 11. A ver, un momentito. 9. El libro 11 Sí, es lo sé. Que yo he dicho 12. Yo he dicho Noche Ática 12 antes. Es Noche Ática 11. Pero es que yo pensaba que estabas hablando del... Claro, yo me he liado. Yo pensaba que te decías del capítulo. O sea, el general de Cicuta. En general, pero claro, no puede ser porque llevamos un montón. Este es el 18. Claro. Es que yo pensé en eso, por eso no había. No, este es el 11 de Noches Áticas, 18 de Cicuta. Bien, el 9. ¿Leo yo? Sí, claro. Vale. Vámonos. Vale. Capítulo 9. Relato descubierto en los libros de Critolao sobre los embajadores de Mileto y el orador Demóstenes. Escribe Critolao que procedentes de Mileto llegaron a Atenas unos embajadores por un asunto de Estado, quizá para solicitar ayuda. Entonces los abogados, a los que les había parecido oportuno nombrar para que hablaran en su favor, defendieron ante el pueblo la causa de los milesios, tal como se les había encargado. Demóstenes contestó duramente a las peticiones de los milesios, asegurando que estos no merecían tal ayuda y que aquello no era una cuestión de Estado. El asunto se propuso para el día siguiente. Los embajadores fueron a casa de Demóstenes y le rogaron con gran ahínco que no hablara en contra de ellos. Demóstenes les pidió dinero y recibió la cantidad que solicitaba. Al día siguiente, cuando empezó a debatirse nuevamente el asunto, Demóstenes se presentó ante el pueblo con una gran bufanda de lana arrollada al cuello y a la nuca e hizo saber que padecía un sinange O sinange, que aquí no me pone el acento. Sinange, angina, por lo que no podía hablar contra los milesios. Entonces uno del pueblo exclamó que no era sinange lo que Demóstenes padecía, sino argirange, enfermedad de la garganta producida por la plata. El propio Demóstenes, como cuenta el mismo Critolao, tampoco mantuvo en secreto más tarde esta historia, sino que incluso se la arrogó como motivo de orgullo. En efecto, habiéndole preguntado a Aristodemo, un actor teatral, cuánto había recibido por su actuación, como éste le respondiera que un talento, Demóstenes hizo el siguiente comentario: pues yo recibí más por callar. Era una cita. Grandísimo. Demóstenes. Arguirange, ¿no? O Arguirange, habrá que es buscar. Arguirange. Tienes el acento ahí, ¿no? Sí es. Ah, claro, sí, que la audiencia sepa que es que yo aquí, Santiago López no me pone el acento. No se ha querido mojar. Y normalmente sabes que no me cuesta mucho leer en griego, pero es que esta me ha liado un poquito. Sí, hombre, sinange no es una palabra precisamente la más sencilla. Es que me he liado con la G y la X, y la J, quiero decir la X. La gamma y la G, ¿no? Sí, la gamma y la... Hombre, yo digo... Como... Sí, tú lo dices para que la gente lo... Yo ya hago un Santiago. Tú haces un Santiago López, pero al aire. Pero es Santiago López... Bueno. Grande aquí hay varias cosas. Una virtud, vamos, increíble. Aquí hay varias cosas... Aquí hay varias cosas, como Demóstenes se enorgullece
de haber sido sobornado, básicamente. Sí. Sí, ¿por qué no? Un talento es dinero. No, Y lo que tenía Demóstenes, ¿no? no, pero cuando dice el actor Aristodemo que recibió un talento es que recibió dinero. Sí, sí. Fíjate, motivo de orgullo. Bueno, recordemos, los veteranos se acordarán, pero Demóstenes es un personaje que le criticaban por vestirse bien. Sí, y ahora sí. me lo he imaginado con la bufanda de los del Mileto Fútbol Club. Es que yo me he imaginado, ¿cómo se llama esto? A ver si lo digo. Militares. No, como un hipster ahí que viene con la bufandita ahí, en plan, a la moda. Claro, Pero vaya teatrero, Demóstenes, ¿eh? Y- Vaya teatrero el tío. Pero tú imagínate en la actualidad que vienen unos embajadores a tu casa a pedirte que no hables. No, mira, escúchame, que no nos critiques, ¿no? En plan, en un privado del chat. Escúchame, no nos critiques. Pórtate. Sí. Y a Demóstenes no le era suficiente con haber dejado las enseñanzas de Platón por haber escuchado a un orador en la calle. Vestirse bien y que le criticaran por su, en esa época, entre comillas, afeminamiento. Y fíjate, y no tenía bastante con eso, que encima se dejaba sobornar. También había tenido, ¿te acuerdas? Una anécdota con una meretriz que le había preguntado el precio. Sí. La vida de Demóstenes ahora mismo estaría en Telecirco. Sí, en Mariñas. A mí me encanta al que se le ocurrió de Arguirange, Sí, el que dijo. no dice el nombre, ¿no? No, dice, no, que tú tienes la enfermedad de la garganta Provocada por la plata. Que no sé cuál es exactamente. No, que se le inventó el nombre. Sí. Arguirange, claro, Sinange, Arguirange, Argiros, plata. Claro. No, es que yo pensaba que a lo mejor había alimentos que contenían... No, es un juego de palabras. Es un juego de palabras por Argiros, por la plata. Dice, tú no tienes esquina, tú lo que tienes es platina. Platina, vamos a decir. Como Mike Platinas, el DJ. Es un disco de platino. Pero qué grande Demóstenes, dice, pues yo recibí más por callar, dice. Tú que eres un actor que ha estado ahí matándose, memorizándolo, las cosas para hablar. Y a mí por no hablar me pagan más. Es como, bueno, es como un... Pero eso te indica la autoridad que tenía Demóstenes. Sí, La autoridad que tenía él, porque con